Observa. Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, recordemos algo, ¿no? Nosotros tenemos un triángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque solo ahí funciona el tema, ¿no? ¿Cierto? Y si es rectángulo, acá pues es 90 grados, ¿no? ¿Cierto? 90 grados. Ahora, entender también que se puede trazar la altura. Ojo, vamos a representar los elementos, ¿ya? Porque a veces a veces algunos problemas en los exámenes de admisión no te lo dan graficado, te lo nombran. O sea, tú tienes que hacer el dibujo. ¿Sí me dejo entender? Ya. Mira, vamos a ponerle, tú vas a saber, vas a aprender ahora bastante, ¿ya? Vas a aprender bastante. Los elementos, ¿no? Porque a veces te piden dibujar. Entonces, cuando nos piden dibujar, nos dan un texto, no tenemos que interpretar, ¿no? Y esa interpretación es la que nos va a llevar, pues, a la solución del ejercicio, porque creo que un poquito que demora más en dibujar que en hacer, ¿sí o no? Ya mira, BH, ya, el segmento BH, el que ves acá, vamos a poner una flechita, este BH tiene un nombre, ya, se llama altura relativa a la hipotenusa. Acuérdate, ¿no? Altura relativa a la hipotenusa, ¿no? Tenusa. Del triángulo, hay que especificar, ¿no? Del triángulo ABC. ¿Sí? Ya está. Primer concepto, ahí está. Altura relativa a la hipotenusa del triángulo ABC. Tienes que conocer eso, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿no? Ninguna, profe. Ya está. Entonces ya sabes. Profe, Sí, profe, sí, dime, ¿tiene dime. yape? ¿Tiene No, yape? sí, 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 sí. Dime ese tema, ¿ya? Profe. Vamos a concentrarnos acá. Primero lo primero, vamos a concentrarnos acá. Mira, por ejemplo, acá, este segmento que lo voy a colocar de amarillo, tiene un nombre, ¿ya? Y este segmento que está acá, lo voy a colocar a ver, otro color, de este color guinda, también tiene un nombre. O sea, esos segmentos tienen nombres. Te voy a explicar cómo se conoce, ¿ya? El segmento AH, el segmento AH, este segmento AH, sí, tiene también su nombrecito. Y hay que conocerlo, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a veces te pueden dar la parte teórica. Eso se conoce, escúchame, ¿ah? Es la proyección, ¿ya? Proyección, proyección del cateto AB, ¿no? Del cateto AB, ¿cierto? Del cateto AB sobre la hipotenusa AC, sobre la hipotenusa del triángulo, así, ¿no? Del triángulo ABC, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a ser AH? Viene a ser la proyección, ¿no? La proyección, ¿cierto? Ya. La proyección del cateto AB, ¿sí? O la proyección de AB, si quieres llamarlo así, más fácil, pero te lo van a dar como texto, te van a dar así, ¿no? La proyección de uno de los catetos sobre ¿no? Lo mismo. Entonces, la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa del triángulo ABC, ¿sí? Ya está. O también te pueden decir así, ¿no? Se tiene un triángulo ABC, ¿sí? Donde la proyección de un cateto sobre la hipotenusa es tanto, lo mismo, ¿no? Proyección del cateto sobre la hipotenusa del triángulo ABC, ¿sí? Está bien. O en su defecto sería así, ¿no? La otra forma de expresarlo sería así, ¿no? Proyección, ¿no? Proyección, ¿sí? Proyección, así, mira. Proyección de AB, así resumido, de AB, sobre AC, ¿no? ¿Sí? Sobre AC. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas como posiblemente te vaya a venir
de forma para que tú dibujes, ¿sí? Te pueden decir, ¿no? La proyección de AB sobre AC es 5, ya sabes que esto es 5, ¿cierto? Igualmente, pues, ¿no? Para el otro caso, ¿cómo sería? ¿No? Este segmentito que sería, a ver, ¿cómo sería ese segmentito? Proyección del cateto HAC. Claro, ¿no? Sería, ¿no? Sería así, ¿no? Proyección, ¿no? Proyección, ¿cierto? Proyección del cateto BC, ¿no? Del cateto BC, ¿no? Sobre, ¿no? Sobre la hipotenusa, hipotenusa, ¿no? Del triángulo ABC, ¿no? Del triángulo, del triángulo ABC, ¿sí? Y abajo sería, ¿no? ¿Cómo se llamaría? De otra forma, proyección, así, ¿no? De forma más sencilla, ¿sí? Proyección de BC, ¿cierto? Sobre AC, ¿sí? Listo. ¿Está bien? Entonces, ahí tienes las dos formas, los elementos. Ahora, ¿por qué te enseño esto? Porque a veces lo mencionan, ¿sí? Te dan el todo en texto y tú tienes que dibujar. ¿Está bien? Entonces, BH es la altura de, la altura, ¿no? Altura relativa a la hipotenusa del triángulo. A propósito, recordar que este punto para el triángulo ABC se conoce como ortocentro, ¿sí? El punto B es el ortocentro de este triángulo. ¿Por qué? Porque van a coincidir las dos alturas y una de ellas es la que está acá, ¿no? ¿Sí? Este punto sería el ortocentro, por si te pregunto, ¿no? ¿Qué más? Ah, algo muy bonito de las propiedades, ¿no? Los ángulos los podemos generar un traslape. Claro, ¿no? Con respecto a los ángulos podemos moverlos. Por ejemplo, ¿no? Si este ángulo es alfa, ¿cierto? Este ángulo, por ejemplo, ponle otro valor, ponle un tita, ¿sí? Entonces acá también sería alfa, ¿no? ¿Cierto? Angulito alfa también sería acá. Y acá sería ¿cuánto? Tita. ¿Sí? Listo. Ya está. El triángulo rectángulo, con todos sus elementos. Ahora, las propiedades que más se usan es, por ejemplo, si no te dicen nada en un problema de geometría, si acá aparece el vértice C, este lado lleva su letra minúscula, o sea, su nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, si él es C, este de acá sería C, pero en este caso con minúscula, ¿no? C minúscula, ¿ok? Acuérdate eso, ¿ya? Si no te dice nada del problema de los lados, tú tienes que dibujar así, ¿sí? O sea, ese sería C. Entonces, ¿qué sería este lado de acá? Como acá está A, este sería A, ¿cierto? Listo. A la altura, por ejemplo, le podemos poner una letra, ¿no? Por ejemplo, a la altura le podemos poner, qué sé yo, vamos a ponerle H, pues. ¿Está bien? Le vamos a poner H. A esta altura, ¿no? H. A BH vamos a ponerle H. Y a las proyecciones le vamos a poner, pues, por ejemplo, letritas, ¿no? Vamos a poner que esta proyección sea M, pues, ¿no? M, la proyección M. Y esta proyección vamos a llamarle N, ¿sí? Ahora, la hipotenusa, ¿qué le podemos llamar? B, ¿no? ¿Sí? B, ¿no? A la hipotenusa la podemos llamar B. O sea, desde acá hasta acá, ¿no? Podemos llamarle B. ¿Sí? Acá, ¿no? Todo eso sería, vamos a ponerlo con un circulito para que entiendan, ¿no? Todo eso sería B. ¿Viste? B. ¿Sí? Vamos a poner de azul. Entonces ya tenemos los elementos, ¿sí? Recordar que la hipotenusa es B porque este es el ángulo B, entonces todo de acá es B, ¿cierto? Entonces ahí vienen las propiedades, ¿no? Una de las propiedades que se usa muchísimo es esta de acá, ¿no? Esta altura relativa a la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. O sea, la primera formulita que se maneja bastante en relaciones métricas es esto, ¿no? H cuadrado del dibujo, ¿sí? Estamos repasando la teoría, ¿sí? Se cumple que h cuadrado, que es la altura relativa a la hipotenusa,
va a ser igual al producto de las proyecciones de los catetos, ¿no? O sea, M por quién, por M, ¿sí? Recuerda que M es este cateto, ¿sí? Y N es este cateto, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Las proyecciones. Claro está que dentro del triángulo ABH, ¿qué teorema puedes aplicar? Si tengo las tres medidas. Pitagorazo. Pitágoras, ¿no? Pitágoras, ¿no? Acá también puedes aplicar esa identidad, ¿no? También. Y también puedes aplicar en el grande. Entonces, que quede claro ese detalle, ¿no? O sea, a veces no te lo van a decir, pero tú ya conoces. Entonces, la primera está acá, ¿no? La primera. Segundo, por ejemplo, lo otro que debes conocer, ¿sí? Lo otro que debes conocer, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? ¿Qué se cumple? Se cumple pues que el producto de los catetos, o sea, este cateto, el cateto C por el cateto A, va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es B, ¿cierto? B por la altura. Se cumple eso. O sea, ¿cómo así? Se cumpliría que A por C, ¿no? Que son los dos catetos del triángulo grande, triángulo ABC, va a ser igual a la hipotenusa, que es B, por la altura relativa a la hipotenusa, H. Eso es importantísimo. Yo considero que esas dos propiedades son las básicas que el estudiante debería conocer para un examen, por ejemplo, de admisión. Lo básico, ¿sí? Lo básico. Luego lo vamos a hacer aparecer donde quiera. Voy a hacer aparecer esta propiedad en otras figuras también, ¿no? Para que conozcas un poquito más. Claro, la idea es que tú conozcas algo nuevo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Nada, todo claro. Bacán. Entonces, ya estamos. Y la otra que tiene que ver es con las proyecciones. ¿Qué se cumple? Se cumple que este cateto, o sea, el cateto C, ¿sí? Se cumple que el cateto C elevado al cuadrado, ¿sí? El cateto C elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa, o sea, a esta hipotenusa multiplicado por su proyección de él, ¿no? ¿Cuál es su proyección de él? M. Entonces se cumple que B por M es igual a C cuadrado, ¿no? B, que es la hipotenusa, por M es igual a C al cuadrado. Eso se cumple, ¿no? Acuérdate, el cateto C al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección, ¿no? M. Y lo mismo sería con él. ¿Cómo sería? Bueno, sería pues, ¿no? A al cuadrado, ¿sí? El cateto A al cuadrado sería igual a la hipotenusa, que es B. ¿Sí o no? ¿Por quién A? ¿Por quién? Por M. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Está Sí. bien? Mira, eso mira, yo considero que esas cuatro son las más importantes. Sí, sé que hay otra de las inversas, todo eso, ¿no? Pero casi no se usa. Pero yo te recomiendo que estas cuatro sí las tengas. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, de esta última, de la que está acá estrellita, ¿qué pasaría si tú lo divides? A ver, divide. Por ejemplo, vas a encontrar otra propiedad ahí. A ver, divide, campeón. ¿Qué pasa si tú lo divides? ¿Qué ¿Cuál saldría? de otro? O sea, si tú divides los dos resultados, o sea, vas a dividir C cuadrado, lo vas a dividir entre A cuadrado, y esto va a ser igual a B por M, ¿no? Dividido entre quién? Entre B por M. ¿Sí o no? Entonces, si lo divido, ¿qué pasa con esto? Se va, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Se Todo. va. Entonces, obtienes otra propiedad, porque mira, tú vas a multiplicar, ¿qué te va a quedar? C cuadrado por N, ¿no? C cuadrado por N, ¿a qué va a ser igual? A N cuadrado por C. por N. Ya, Sí, pues no. Pero lo has encontrado a partir de ellas, ¿no? sí, ¿Me dejas entender? A partir de ellas has encontrado. sí, ¿Sí? sí. Ya, entonces. Te recomiendo, ¿no? Que te aprendas estas que están acá, ¿no? Con esto es suficiente. Con esto y con esto. ¿Sí? Entonces, Ya, profe. si deseas, captura la pantalla. Ya está, ya. Listo, ¿no? Vamos a poner Estoy estudiando. Listo. acá está. Vamos a guardarlo, ¿ya?
Ya está, listo. Entonces, ¿sí? ¿Ya se entendió esa parte entonces, no? Ya. Mira, ahora te voy a enseñar la otra parte teórica que es dónde más, o sea, en qué otra figura también se puede aplicar relaciones métricas y tiene que ver con lo que es los triángulos. Acá, mira, por ejemplo, tú tienes una circunferencia, ¿cierto? Tienes una circunferencia. La circunferencia la vamos a partir en dos segmentos, en dos, ¿no? Vamos a trazar por acá el diámetro, ¿te parece? El diámetro, ¿ya? Y nos vamos a quedar solo con la parte superior, o sea, con la mitad, ¿sí? Nos vamos a quedar con la mitad. Mira, atiende acá. Tú dirás, pero profesor, ¿qué tiene que ver la circunferencia con las relaciones métricas? Tiene mucho que ver, mira, observa. Bueno, he sabido por la geometría básica de la circunferencia, que seguro también te han enseñado, que si yo trazo, por ejemplo, este segmento, ¿no? Y lo uno con este segmento, ¿qué ángulo forman ahí? Este ángulo, ¿cuánto mediría? Ya. ¿Cuánto mide? ¿Sí? ¿Cuánto mediría este ángulo? El que está acá. ¿Cuál, cuál? Y de acá, de acá. Este ángulo. Vamos a pintarlo. ¿Cuánto sería la medida de este ángulo? Ciento... Ya. Supongamos que no desconoces. Desconozco, pero desconozco. Desconoces. Entonces, vamos a aplicar ahí propiedad de la circunferencia, ¿no? Porque tú sabes que si yo tengo una circunferencia, cualquiera, ¿cierto? Yo coloco acá un ángulo, acá, un ángulo. ¿Sí o no? ¿Qué dice la teoría? Bueno, la teoría es lo siguiente, ¿no? La teoría es lo siguiente. Este de acá hasta acá, por ejemplo, si mide, por ejemplo, 2 alfa, este ángulo, ¿cuánto mide? La mitad, ¿no? Alfa. ¿Cierto? Eso es lo que tú conoces, ¿sí? O sea, si de acá hasta acá mide 2 alfa, el arco, este ángulo, ¿no? El ángulo inscrito es la mitad, ¿cierto? Entonces, como esta es una circunferencia, ¿cuánto mediría de acá hasta acá? 180, ¿no? La mitad, ¿cierto? Ah, mide 180, entonces quiere decir que esto ¿cuánto mide? La mitad, ¿cuánto? 90 grados. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, con esa idea ya podemos transformar la circunferencia, o sea, la mitad de la circunferencia, y poder aplicar relaciones métricas, dado que ya este triángulo que voy a sombrear sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Si deseas, captura por favor esa imagen, ¿ya? Porque la voy a borrar. Ya, perfecto. Listo, la vamos a borrar. La vamos a retroceder. Ya, vamos a retroceder. Ya está, listo. Mira, ya está, ya lo tienes. Ya está. Entonces, ya sabes que este ángulo, ¿cuánto es? 90 grados. Ya, ya lo hemos demostrado todo, ¿no? Este ángulo es 90. Mira, si este ángulo es 90 grados, sí. ¿Podemos trazarle la altura o no? ¿Tú qué dices? Claro, ¿no? Podemos trazarle, que sería esto, ¿sí? ¿Ok? Mira, pero resulta, ya que esto es conocido, porque esto es el diámetro, ¿no? Vendría a ser 2 veces el radio, ¿no? ¿Sí o no? 2 veces el radio, ¿cierto? Porque el radio está en el centro, por acá, ¿sí? Acá este es el radio, ¿no? R, ¿no? Vamos a ponerlo acá para que no nos estorbe, ¿no? Es el radio R. ¿Sí? Listo. Mira, y se ha formado acá también otro tipo de relaciones métricas. Es importante saber, ¿cierto? Mira, se ha formado la propiedad, pero tú dirás, ¿pero en qué me sirve eso? Sirve, cambio. ¿Sabes por qué? Porque acá lo bueno, como todo vale 2R, se hace todo fácil. Por ejemplo, ¿no? Si tú le pones a este segmento N,
¿cierto? Este segmento yo lo puedo calcular, ¿no? Porque este segmento pues, es igual a 2R menos N, ¿cierto o no? ¿Me entiendes o no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Estás Sí, ahí? sí. ¿Me entiendes esa parte? Sí, ¿Sí? profe. Claro, ¿no? Entonces, ya tengo esto, ¿no? Esto mide N y este segmento, la otra proyección, ¿cuánto mide? 2R menos N, ¿no? Porque todo mide 2R. Ah, entonces quiere Ujú. decir que ya puedo saber también cómo calcular esta altura. Por supuesto. Esta altura ya se puede calcular, ¿no? También puedo calcular las proyecciones, por supuesto, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá le pongo, qué sé yo, un A, vamos a poner así, por ejemplo, lo convierto en el triángulo que normalmente te dije, A, triángulo homólogo, C, ¿cierto? Entonces tú sabes que este segmento es C, ¿no? Minúscula, ¿cierto? C minúscula, este segmento mide A. Bueno, en este caso la hipotenusa, ¿cuánto mide ya? Yo no le voy a poner B, ¿no? ¿Cuánto mide la hipotenusa? 2R, ¿no? ¿Sí? 2R. Ujú. Recordar que en el caso, en la explicación anterior, ya no lo coloqué el teorema de Pitágoras, pero sí lo especifiqué cómo puede ser útil ¿no? Saberlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué se cumpliría acá? Bueno, en primer lugar se cumpliría que h al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sería igual a cuánto? Sería igual pues a n por el otro valor que sería 2R menos n, Realmente, ¿sí o no? Pero la ventaja es acá que conocemos el radio, ¿no? Vamos a conocer algo del radio, ¿no? ¿Qué más? La otra propiedad sería, pues, ¿no? Que c al cuadrado sería el producto de quién? De n, ¿cierto? ¿Por quién, ah? por dos, Por por 2R. dos R menos. 2R, ¿no? Por 2R, ¿no? O sea, 2R, el total, 2R multiplicado por n, ¿no? Ahí está. Y lo otro también podemos aprovechar que a cuadrado, ¿no? A al cuadrado, el valor de a cuadrado, sería igual, pues, ¿no? A 2R. ¿Por quién, ah? Dos R menos N. Muy bien, ¿no? Por 2R menos n. ¿Viste? Ya. Cambia, ¿no? ¿Sí o no? Cambia, pero es la misma idea. Pero si tenemos el radio, lo podemos reemplazar y el problema se puede hacer más sencillo, ¿ya? ¿Cierto? Ahora, te explico algo adicional, algo bonito acá, lo que sucede, cómo también se puede aprovechar la imagen. Por favor, toma nota de eso, ¿ya? Ya, ¿Sí? Captúralo ahí bonito, ya, profe. ¿está? Ya, Ya está. Mira, por ejemplo, ahora hay un detalle. Lo voy a borrar lo que está acá. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrarlo. Acá, por ejemplo, ¿cómo podemos aprovechar más al radio? Bueno, sabemos que el radio tiene la misma medida acá, mira. Vamos a aprovechar el radio. Por ejemplo, un examen de admisión, ¿cómo aprovechar? Este radio, ¿cierto? Esto también es radio. Quiere decir que acá también es radio, ¿cierto? Entonces, si yo hago eso, mira, si yo analizo eso, se ha formado algo bacán. ¿Por qué? Mira, algo chévere, ¿no? Este es radio, ¿sí o no? Esto también es radio, mira. Y esto también es radio. Ah, entonces, interesante, acá se han formado triángulos isósceles, ¿cierto? Y por ahí no vaya a ser que te den, por ejemplo, un triángulo notable, con el triángulo notable colocas lo mismo, ¿no? Y ya trabajas. También puedes aprovechar esa propiedad para poder tú relacionar, en este caso, ¿no? Los lados, los lados y los ángulos, ¿no? También pueden ser útiles, ¿sí? Pueden ser útiles, entonces, ya tener en consideración ese detalle, ¿ok? ¿Listo? ¿Ya está? Ahora sí lo puedes, ya, lo capturas, ¿ok? Ya está. ¿Sí? Listo. Vamos a borramos entonces. Ya. Ahora vamos a ver una aplicación. Por ejemplo, una de las aplicaciones que es conocida, por ejemplo,
Sorry. Ya. Ya. Bueno, ¿cómo hacemos acá el dibujito? Un poquito más elegante por acá, creo. Ahí. Ahí, ¿no? Ahí está. Ya, por ejemplo, también no olvidarse, eh, ¿no? Recordar siempre lo siguiente, ¿no? Que cuando este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Ese teorema seguro lo has visto por ahí, de repente en una clase. Tener en cuenta, por ejemplo, a veces no tienes la hipotenusa. O sea, mira, a veces la hipotenusa no es dato. O sea, eso no lo conoces, ¿sí? Pero sí te dan este radio. O sea, sí tienes de dato este radio. Sí te da en el radio. Y también tienes de dato los catetos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarle cateto C, el cateto C y el cateto A. Lo tienes de dato. Son datos. Entonces, a veces para calcular, para aplicar las relaciones métricas, ¿sí? Porque tranquilamente la pregunta sería, por ejemplo, calcular esta altura, ¿me entiendes? Entonces, Ya. ¿cómo calculamos esa altura, no? La incógnita es allá la altura. Vamos a poner. La incógnita es allá la altura. Mira, la incógnita es allá la altura. Vamos a calcular esa altura. No tenemos el valor de la altura. Entonces el estudiante dice, ¿ahora qué hago? Porque yo sé, ya el estudiante conoce de que se cumple que el producto de catetos, que C por A, ¿sí? Eso no, ya no es un desconocimiento para el estudiante, está trabajando relaciones métricas. Él sabe que C por A o A por C va a ser igual a la hipotenusa que es X por quién, por H. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero calcular el valor de H, ¿no? De la altura A, este es B y este es C. Entonces, si yo quiero calcular el valor de la altura BH, entonces el valor de X lo paso a dividir, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ah, pero hay un detalle. Esto ya es dato. Ah, este cateto ya es dato, ¿cierto? Ese cateto ya es dato. Sí. De repente, el radio es dato. El radio es dato, ¿no? El radio es dato, ¿cierto? ¿Y cómo vinculamos esos datos, esos dos datos, de repente? Y también de repente por ahí encontrar una relación entre A y B, ¿no? Puede ser que te den los dos datos de estos datos, ¿sí? Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, de datos los catetos, que quede claro, si yo tengo de datos los catetos, mira, si yo tengo de datos los catetos, porque puede pasar, no me dan el radio, no me dan el en radio. Ya, vamos a suponer que no tengo el en radio. Si yo no tengo el in radio, ¿sí? Algo muy importante. Aplico el teorema de Pitágoras y calculo el valor de X. ¿Se entendió? Sí. Ya está. ¿Sí? Aplico el teorema de Pitágoras y ya salió. Ya, profe. Sí, estoy dictando ya. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, eh, primer paso. Si tengo los catetos, aplico el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Eso lo tienes que saber. Ya está. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tengo el dato del cateto? No lo tengo, por ejemplo. Y no lo tengo. Entonces,
¿Cómo vinculo los catetos con la hipotenusa y el enradio? Entonces me acuerdo una propiedad, ¿no? Por ejemplo. Yo me acuerdo de la propiedad, esta propiedad que seguro también la has visto, ¿no? Nada más te voy a hacer Ujú, un recordaris. Se cumple que la suma de catetos, o sea, A más C, es igual a ¿quién? A la hipotenusa que es X más dos veces el enradio. ¿Sí o no? ujú. Entonces, ¿a qué va? Puedo aplicar teorema de Pitágoras y calculo el X, ¿cierto? Con este X Sí. reemplazo acá y calculo el valor de H. Si me dan el radio, si yo quiero calcular el in radio, ¿cierto? Yo tengo que vincular hipotenusa y los catetos, ¿no? Tranquilamente. Ah, y si no tengo, por ahí algo se debe presentar, de modo que me ayude a vincular catetos, in radio y la hipotenusa, ¿no? Que sé, sí, por si acaso te la dejo. Entonces ya queda pendiente, ¿no? La altura se puede calcular vinculando estos elementos. Y también juega un papel importante el en radio, porque a veces nos piden el en radio. Entonces, o a veces nos dan de data el en radio, con el en radio, y no te da, escúchame, y a veces no te dan los catetos. O sea, no te dan así como tal. O sea, no te dan los valores de los catetos, no te dan. Sí. Solo te dan la suma. Pero como tú ya conoces el en radio, ya vas a encontrar una relación entre los catetos y la hipotenusa y el, ¿sí? Por si acaso ahí anótalos, ¿sí? Ya. Esos temas que vienen. Y ahora vamos a ver el problema de las tangentes, ¿no? Es típico también, por ejemplo, y es importante que tú lo sepas, la parte teórica. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una circunferencia y tenemos tangentes de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Cierto? Y supongamos que pasa por el centro, ¿ya? ¿Sí? Por el centro. Así. Entonces, si pasa por el centro, ojo, está pasando por el centro de la. Estamos asumiendo eso, ¿no? Que está pasando por el centro. ¿Sí? Pasa por el centro esa tangente. Y acá tenemos un punto de tangencia, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que conocer de que si une esto con esto, ¿cuánto forma? 90 grados. 91. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir Sí. que si por ahí, por ejemplo, también aparece una altura, ¿sí o no? También aparece una altura, por ejemplo, así, ¿cierto? Más o menos. Ahí vamos a moverla. Si aparece así, también el estudiante conoce que acá, en este lugar, también va a aplicar el teorema, puede aplicar también relaciones matemáticas en el triángulo ABC. No te van a decir que acá es 90, pero tú ya sabes que si B, ¿sí o no? Si B es punto de tangencia, ¿sí? Si B es punto de tangencia, ¿no? Entonces también puedes aplicar ahí las relaciones métricas, ¿sí? También puedes aplicar acá relaciones métricas. Y esta sería tu altura BH, ¿no? ¿Cierto? Pero acá hay un detalle que se relaciona a aperturas, pero ¿por qué ha hecho eso, profe? ¿Por qué ha hecho? Resulta que este segmento, que le vamos a llamar A, ya es conocido con todo esto, o sea, con el todo, ¿no? Y con esta partecita, ¿no? Entonces, recordamos ahí un poquito de las relaciones métricas también en la circunferencia, ¿sí? Vamos a poner ahí esa relación métrica. Recordar esto, ¿no? Que se cumple que el todo, que le vamos a llamar el segmento, por ejemplo, PC, ¿no? Que el segmento PC multiplicado por el segmento, por ejemplo, este segmento vamos a llamarle Q, ¿ya? Q. Multiplicado por QC, eso es igual a quién? Al valor de A al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Se cumple eso, ¿no? Relaciones métricas también acá, importante, ¿no?
el todo, ¿sí? El todo, el segmento PC, lo que no está de la circunferencia afuera, QC, es igual a A al cuadrado. Pero tú dirás, ¿en qué se relaciona eso? Claro, porque también nosotros podemos aplicar proyecciones. Podemos decir, por el Ya, teorema de las proyecciones, podemos decir, ¿no? Que ACE, fuera, ¿no? A al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado, ¿a qué es igual? Toma el triángulo, sería AC, ¿cierto? AC multiplicado por ¿quién? Por HC. sí, ¿Sí o no? O sea, en este triángulo, en el triángulo ABC podemos decir, ¿no? A al cuadrado es igual a AC por HC. ¿Y sabes cuál es lo ya, curioso? Lo curioso es que ya estás vinculando el valor de A cuadrado con segmentos diferentes. diferentes. Puedes igualar esto con esto y ya sale la respuesta. También es forma de... ¿Ok? Listo. Ya. Hasta ahí la parte teórica, más o menos, de dónde aparecen los teoremas.